tenemos la placa que vamos a utilizar. Es una Núcleo F401RE. Dentro de las características interesantes que trae es que trae un procesador ARM Cortex 84 MHz. La ventaja de estas tarjetas Núcleo es que suelen traer muchos más puertos, por ejemplo, que un Arduino, aunque no tenemos que demeritar ese tipo de tarjetas porque en realidad el Arduino inició una revolución de sistemas embebidos que ha beneficiado a todos al ser una plataforma abierta. Bueno, vamos a proceder a abrirlo. Prácticamente no lo he utilizado, está virgen prácticamente. Como podemos observar, trae dentro los pines, la exposición, y cuáles son los pines y cuál es el nombre de ellos. Aquí está. Tiene un conector mini USB, entonces necesitamos un cable. Tengo uno. Perfecto. Vamos a crear nuestro primer programa. Para ello vamos a seleccionar primero nuestra tarjeta. Si no lo hemos hecho, vamos a ir a No Device Selected, vamos a hacer clic y nos va a cargar esta ventana de diálogo. Aquí vamos a darle clic donde dice Add Board. Vamos a ver que nos va a cargar las tarjetas que se pueden utilizar con este compilador. Ustedes pueden realizar la búsqueda aquí. En mi caso yo tengo una Núcleo 401. Entonces voy a hacer la búsqueda. De hecho es esta. La voy a seleccionar. Hago clic. Y incluso desde aquí la pueden adquirir. Una vez que ya está seleccionada, pues ahora sí lo único que tenemos que hacer es agregarlo al compilador de Mbed. Vamos a hacer clic aquí donde dice Add to your Mbed Compiler. Y vamos a ver que ya está seleccionada. Ya se agregó a nuestra cuenta. Entonces lo que tenemos que hacer es regresar al compilador. Vemos que ya está seleccionada ahí la placa. Ahora sí, del otro lado a la izquierda vamos a hacer clic en New y nos aparece este cuadro de diálogo donde ya está seleccionada la plataforma. Como es la única que tenemos, esta aparece ya seleccionada por defecto. Podemos seleccionarlo a partir de una plantilla. Recordemos que en este caso el programa que vamos a crear va a ser en C++. Entonces ahí está. Podemos utilizar plantillas, pero para el primer ejemplo pues lo vamos a hacer sin plantillas. Entonces vamos a seleccionar el Empty Program. Ya después ya podemos utilizar plantillas, ya que nos quede mucho más claro cómo hacer un programa sencillo y cómo funciona, pero por lo pronto vamos a dejarlo en blanco. Aquí vamos a poner un nombre, va a ser el clásico parpadeo de LED. Vamos a hacer clic en OK. Y bueno, ya tenemos ahí nuestro programa. Hacemos clic derecho, vamos a hacer clic donde dice New File y aquí le vamos a poner el nombre que va a ser el archivo principal. Dentro del archivo, pues ahora sí vamos a escribir la estructura clásica de C++. Vamos a incluir la librería de Mbed. Muy bien, entonces aquí tenemos ya la estructura básica, pero vamos a declarar, por ejemplo, el LED como salida. Va a ser digital. Es el LED interno. Vamos a utilizar esta constante. En este caso es importante destacar por qué le pongo LED 1. Si tenemos duda con respecto a los pines de nuestra tarjeta, podemos ir acá a la derecha. Hacemos clic aquí donde dice núcleo, que es la tarjeta seleccionada. Y aquí, como podemos ver, aquí nos van a aparecer las diferentes tarjetas que pudiéramos tener añadidas. Aquí aparece una breve descripción, pero también, parte de la descripción, aparece otra pestañita que dice Pinout. Ahí vamos a hacer clic y podemos ver todos los pines de nuestra tarjeta. Por ejemplo, el LED 1, que es el que estoy utilizando, es un LED interno y también va conectado a este pin que aparece aquí, pin D13 o PA5. Yo lo puedo utilizar desde aquí o puedo poner un LED externo, conectarlo con una resistencia, pero por lo pronto pues lo voy a hacer de forma sencilla. No lo voy a conectar, solamente voy a utilizar el que trae ya la placa por defecto. Entonces ahí está configurado como una salida digital. Dentro de la función principal vamos a escribir un ciclo infinito. Puede ser un while 1 o while true. A mí me gusta usar el for punto y coma, que también es un ciclo infinito porque no tiene condición de paro. Y dentro voy a escribir que dependiendo del valor que tenga el LED, le voy a asignar el valor que tenía negado. Si es verdadero, al negarlo se hace falso y viceversa. Aquí lo que vamos a hacer es esperar medio segundo en cada iteración. La función wait recibe como parámetro un retardo en segundos. Ahora vamos a guardar cambios. Y bueno, aquí estamos indicando que necesitamos incluir la librería de Mbed, pero necesitamos importarla realmente al proyecto.
Para ello vamos a ir a Import Library from Import Wizard. Aquí podemos hacer una búsqueda escribiendo embed y hacemos clic en Search. Esa siempre la tenemos que añadir a menos que utilicemos un template. En ese caso ya viene añadida al proyecto. Doble clic. Como podemos ver, ya se añadió la librería del proyecto, por lo cual ya podemos compilar. Ya tenemos el archivo guardar, aceptar. Entonces ahí aparece ya nuestro archivo. Ahora lo que resta hacer es conectar nuestra placa. Voy a conectarlo. Ahí está. El otro extremo va a la PC. Voy a conectar y va a aparecer aquí como si fuera una memoria. Lo único que voy a hacer es guardar este archivo en la aparente memoria. Van a ver que se va a expulsar automáticamente y volver a regresar. Y ya podremos ver en la placa cómo empieza a parpadear. Podemos hacer algún cambio pequeño, por ejemplo ponerle menos tiempo. Y ya podemos ver en la placa que parpadea mucho más rápido. Con este ejemplo tan sencillo, ya pudimos ver cómo funciona el compilador en línea de Embed. Es importante siempre añadir la librería de Embed para que funcione correctamente. Esto fue todo por este video. En el siguiente veremos cómo usar el Digital In para la entrada. Usaremos un botón que viene integrado a la placa núcleo. Hasta pronto.